una de esas zapatillas que puede generar debate, una de esas zapatillas que quizá hoy algunos no considerabais a la marca y ahora decidís finalmente decantaros por ella. Atentos porque te traigo una zapatilla sin precedentes y además de ello te la pongo bien cerquita. Son estas Altra FWD Experience. Sí, señores, Altra, como alguno ya sabrá, se lanza al drop positivo y en este caso se lanza con su primera modelo, su primera zapatilla, en este caso con 4 milímetros de drop, un dato que quizá hace 5 o 6 meses nadie esperaba de los aquí presentes, evidentemente yo tampoco. Una nueva opción que entra dentro de la marca estadounidense y que además de ello se controla y mucho de peso, estamos hablando de unos 240 gramos de zapatilla, un modelo que tenéis ya en la web de la marca Altra por un PVP de 150 euros. Para todos aquellos que teníais un poco de miedo a adentraros a estos 0 milímetros de drop clásicos de la marca estadounidense, atentos porque esto de aquí creo que abre las puertas a muchos de vosotros. Marketing, necesidad, intentar abrirse al público. Lo cierto es que Altra con estas FWD Experience nos dejó gratamente sorprendidos. La verdad es que yo ni me enteré de que iban a lanzarla y de repente las vi por todas redes sociales. Y evidentemente el claim o lo que lanzan como una nueva experiencia llama la atención y por eso, como podéis ver aquí, me he cerciorado bastante de exprimirlas y de probarlas, entrenando suave, entrenando más rápido, incluso en entrenamientos picantes de series a 200 a ritmo de 3.30, 3.45. Y para eso estoy aquí, para explicaros un poco más sobre o de qué va esta nueva experiencia que Altra ofrece dentro del mercado. Lo primero, lo más destacable, estos 4 milímetros de drop y esta nueva distinta sensación que para algunos, sobre todo los que vengáis del Natural Running, de los 0 milímetros de drop, del Balance Cushioning Platform, de la marca estadounidense, os puede chocar y diréis, Carlas, ¿lo notas cuando te lo pones en los pies? Si os digo la verdad, no es una sensación que lo perciba si lo comparo con otros modelos como por ejemplo la Paradigm o la Touring. Con otros modelos como por ejemplo la Escalante, que tiene un perfil mucho más bajo y es como mucho más natural todo, quizás sí que notamos esa sensación. En cuanto a perfiles, tenemos una media suela bastante protegida, voy a llamar así. De hecho, fijaros que aquí en pequeño nos lo ponen 28 milímetros en la parte delantera y 32 milímetros en la parte trasera, con lo cual en el talón vamos un poco más protegiditos. Aún así tengo que reconocer que hay cosas que me han gustado en esta sección, hay cosas que quizá no me han gustado tanto en esta sección. La primera de todas, y voy a empezar con la que me ha gustado, que tenemos una media suela que sigue siendo o teniendo esa sensación de que la zona del metatarso, oye, permite bastante flexibilidad, un movimiento, sobre todo en la transición, en ese último momento, incluso yendo más rápido, de esa sensación de que el pie flexa bastante. Lo hace básicamente, fijaos, con una media suela que es que coge bastante forma cóncava, fijaros que la curvatura es bastante pronunciada, no es una media suela de esas súper flexibles, pero sí que es cierto que acompaña realmente bien el movimiento. A mí es una de las cosas que tengo que reconocer que me ha gustado de esta zapatilla cuando vas entrenando con ella y sobre todo cuando vas rompiendo un poco sus materiales. Al principio, y creo que es uno de los pequeños peros de esta zapatilla y creo que Altra podría haber implementado mucho más eficientemente. Lo primero de todo, lo que os decía, la media suela, el compuesto. Tenemos un EVA tradicional, un EVA que necesita de kilómetros para moldarse al pie. Al principio las vas a notar duras, estoy convencido de ella, pero sí que es cierto, yo con unos 120, 130, incluso más kilómetros con ella, ya cada vez las noto mucho mejores en ese sentido. La zona del talón, la verdad es que queda poco más subida, evidentemente con estos 32 milímetros, lo puedes notar, vamos a notar un poco más de protección, pero sí que es cierto. Y la impresión que tengo es que la zapatilla sigue un poco incentivando esa técnica de medio y antepié. Creo que aquellos que teníais ese pudor, ¿no? Un poco de adentraros a los 0 milímetros de drop, aquí vais a encontrar, pues eso, un poco de mayor facilidad de adaptación. Puede ser una buena o un buen peldañito para adentrarse a los 0 milímetros de drop si provienes de un drop alto, pues por ejemplo de 10 o de 12 milímetros. Media suela, fijaros, base también bastante ancha. Creo que es una zapatilla, bueno, en este caso es una zapatilla neutra, pero que gracias a distintos elementos de los que luego hablaré un poco más detalladamente, pero fijaros cómo la parte trasera sube bastante. Aquí encuentras bastante soporte y sobre todo lo que os decía, una base media bastante generosa. Encuentras una zapatilla que es neutra, pero que, oye, pasados los kilómetros también genera bastante estabilidad al pie y también una caja de dedos sensiblemente más anchita, con lo que ya sabéis que Altra trabaja con este foot shape. Si la tuviese que recomendar, yo creo que es un modelo, para entrenamiento, no para el entrenamiento rodador o incluso para esos rodajes regenerativos,
creo que, o tengo que reconocer que a mí me ha gustado un poco apretarla a ritmos medios, ritmos moderados. Una zapatilla que para corredores yo lo limitaría a unos 75-80 kilos, dado principalmente al tacto y la espuma, que es verdaderamente durito, es verdaderamente denso y creo que la dureza la han subido bastante. Quizá con un compuesto un poco más enérgico, un compuesto pues quizá como el Ego Foam que traen las Paradigm o incluso el Ego Pro de los modelos de competición, creo que esta FW Experience habría sacado con nota seguramente a nivel de rendimiento en carrera. Sin duda que estos 4 milímetros de drop y tener pues eso, una media suela más o menos generosa en cuanto a perfiles, tengo que reconocer que esta zapatilla, la FW Experience, me ha recordado a 3 modelos del mercado y no sé si alguno coincidirá conmigo. El primero, y seguramente por características, números y tal, a la Topo Athletic Spectre. Ya sabéis que es un modelo también de perfiles altos de topo con un drop medio bajo y sobre todo por tema pesos y características. Luego también en algo a la Clifton de Hoka y para terminar también un poco al estilo Salomon Aeroglide. Fijaos que el concepto es más o menos parecido, perfiles altos, bases anchas, ir un poco más subidos, pero con zapatillas que no suman mucho peso. Esta FW Experience es una zapatilla que, como os indicaba anteriormente, a mí me ha gustado más a esos ritmos moderados. Puedo decir, y he entrenado con ellas tiradas aproximadamente, creo que la máxima ha sido de unos 19 kilómetros. Y en esos días de 10-12 kilómetros en el cual he alternado incluso series, pues yo que sé, a 3.50, 3.55. Esta mañana me he hecho una pirámide con ellas llegando a 3.20, 3.25 en 400 metros. No notas tampoco esa sensación de super reactividad, tampoco llevas ningún tipo de placa en su interior, con lo cual ya sale en ese sentido un poco más perjudicada, pero creo que en este caso Altra tampoco la indica para eso. Es una zapatilla para entrenar ligerito, voy a llamar así. Además de ello, lo que os decía, fijaros con este rocker shape que denomina Altra, con esta curvatura bien pronunciada, sobre todo en ese último momento tengo que reconocer que a mí es donde me ha gustado esta zapatilla. Y en términos de upper, en términos de comodidad, la verdad es que Altra no se ha complicado en exceso a nivel de florituras o grandes cosas que lleva el upper. Contamos con un Engineered Mesh, una malla técnica tradicional. Fijaros que al tacto es bastante rígida, incluso diríais, hombre, es bastante tupida. No digo que no, pero tengo que reconocer que a nivel de transpirabilidad, ahora en el mes de octubre en el que estamos, es una zapatilla que funciona bien. Lo más interesante, el foot shape que tenemos en la zona delantera, tenemos en este caso la talla estándar. Ya sabéis que Altra tiene distintas medidas según el tipo de zapatillas y según la recomendación de cada una de ellas. Tengo que reconocer que quizá la horma no es la más ancha de las que he podido probar de Altra, pero sí que la comparamos con otros modelos, lo vais a notar y eso es de agradecer. También, ¿qué pasa? En asfalto, cuando entrenamos en llano, cero problemas, mola ese movimiento, esa sensación un poco más natural, flexibilidad, una pisada un poco más adelantadita. Pero ¿qué pasa en bajadas? Por ejemplo, he hecho incluso un par de trails muy sencillos en los cuales había pendientes un poco más pronunciados, negativas en este caso, y la impresión es que el pie se desliza hacia adelante, incluso llegándome a tocar en la zona de la puntera, lo cual termina siendo algo incómodo. Por lo demás, zona del collar, cómoda. Fijaros que los acolchados, la verdad es que Altra no se ha pasado en exceso, pero he encontrado una sujeción muy correcta. Tened en cuenta que aquí baja bastante, con lo cual tendréis que apretar bien de los cordones para que una vez tenséis, todo esto haga perfectamente ese movimiento, encaje bien la zona media del pie, también a través de una lengüeta con un puntito de acolchados, pero es que la verdad que cuando tensas de los cordones tengo que deciros que a mí me ha gustado bastante la sujeción que me ha generado toda esta zona media del pie. Además de ello, curiosamente, la lengüeta no va unida al interior, pero yo no he tenido ni un solo problema. Y además de ello, con un tirador que facilita el propio quita y pon de la zapatilla. Y fijaros que el interior tiene como dos, yo te diría como dos acolchaditos, fijaros en las caras externas para que, oye, limitar y también dar un puntito de soporte. Y finalmente esta subida de las paredes en la parte trasera que también estabiliza un poco el pie en carrera. En general, un upper normal, tradicional, que funciona bien en términos de transpirabilidad, que no es nada del otro mundo. Sí que es cierto que, oye, tener una horma un poco más ancha, la verdad es que para aquellos que tengáis problemas de amplitud en los pies, creo que
esta zapatilla o muchas otras de Altra encontraréis esa comodidad que a veces en otras marcas no encontráis. Si tengo que orientarla en términos de ritmo, creo que la Forward Experience es un modelo que sigue siendo o sigue estando preparada para esos ritmos, abarcar entre 4.20, 4.45, 5. Para ese tipo de corredor, pues eso, un poco más ligerito. Lo que os decía, si estáis pensando en zapatilla de 5.30, 6 para rodajes regenerativos, creo que la FWD Experience no es la mejor opción del mercado. ¿Es de esas zapatillas que te sientes súper amortiguado o incluso hundido en carrera? No, creo que, o ya te digo yo que esta Altra es una zapatilla un poco más reactiva en ese sentido. También tener ese puntito de firmeza, la verdad es que le da pues también estabilidad al pie al correr con ella, tanto en la zona delantera, donde lo que os decía, tenemos una horma ancha que permite también expandir bien la zona del metatarso, un talón sensiblemente más estrecho, de hecho cuando lo miras desde arriba da esa sensación de un poco de mayor curvatura, fijaros, y también esa sensación de llevar un poco pies de pato. También lo podemos ver a través de la suela, fijaros todos los surcos, todo que parece un poco plasmar lo que vendría a ser toda la zona del metatarso. Si lo oriento a términos de distancia, creo que es una opción para corta y para media distancia. Yo he hecho una tirada de 19 kilómetros, tengo que reconocer que cuando terminé noté en este caso los gemelos algo cargaditos. Para larga distancia creo que te adaptas bien a ella, te tiene que gustar esa sensación o ese feeling de amortiguación más bien durita, pero por el resto pues eso, incluso para rodajes de 10 kilómetros hasta aquí no hay problema, siempre y cuando te guste este tipo de densidades. En la suela me gusta lo que ha hecho Altra, porque cubre bastante la suela de material, sobre todo en la parte delantera. Esto de aquí queda un poco más descubierto y el talón también lo recubre. Fijaos que esta zapatilla, lo que os decía, con este volumen de kilómetros que yo lo he echado, sigue bastante entera. Sí que es cierto que en algunas zonas, fijaos aquí en la parte media trasera, se está empezando a pelar el caucho, pero por el resto tenemos una parte que cuenta con un refuerzo extra de material con la tecnología Innerflex, que fijaros que lo que os decía ayuda un poco a simular toda la transición, jugando también con lo que os comentaba, con este rocker más elevado en la parte delantera de la zapatilla. La zona media, que no cuenta con añadido de material, pero fijaros que el caucho cuenta con un diseño, un patrón ya con distintas líneas que ayudan a traccionar sobre el terreno. En zonas húmedas, ojo en zonas pintadas, las típicas líneas de táfrico, pasos de cebra. Cuidado, mira primero antes de pisar, pero si el asfalto es compacto, asfalto seco, incluso en zonas de grava, a pesar de que la parte delantera puedes incluso notar esa sensación de mayor terreno, que es una zapatilla bastante polivalente en ese sentido. Pequeño contra, tanto surco, tantos espacios, ha generado en más de una ocasión que se me queden clavadas cositas. Y además de ello, fijaros que en pequeñito vemos claramente que hay piedrecitas, ¿no?, entre todos estos cortes. Bueno, esto que sepáis que os puede pasar, y alguna vez en estos aquí que son un poco más anchos, a mí se me genera o se me ha clavado alguna piedrecita. Simplemente a tenerlo en cuenta. Fijaros como el talón también sube y ya ayuda a generar esa transición un poco más controlado y natural desde el talón hacia la zona de la puntera. Una zapatilla que os puede gustar, lo que os decía, entrenamientos día a día de rodajes moderados, esos ritmos un poco más alegritos, pero una zapatilla interesante que creo que Altra ha puesto dentro del mercado como una opción más para todos aquellos que queréis adentraros a toda la filosofía de la marca estadounidense, y habrá que ver esto cómo termina. Veremos en el futuro nuevos modelos de Altra con drops incluso más altos. Seguirá la marca estadounidense manteniendo su línea de zapatillas como Touring, como Escalante, como Paradigm, como Provision, con esos 0 milímetros de drop. El futuro es incierto, señores y señores, así que veremos qué es lo que nos depara el próximo 2024. Gracias como siempre, amigos, y ya sabéis, si tenéis dudas sobre Altra o alguna de sus zapatillas, también nos las podéis dejar aquí en los comentarios. Hasta la próxima.